Continuando con nuestros estudios bíblicos, siempre a la luz de la palabra, parto con esta frase: para pelear la batalla debemos saber a quién enfrentamos. Ese es el estudio de hoy día, conocer a nuestro enemigo, porque para pelear la batalla debemos conocer con quién estamos peleando. Nuestro tercer tema: ¿quién es realmente nuestro enemigo? Para lo cual nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, del 13 al 17, leeremos en forma fraccionada. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, refiriéndose al diablo, el que estuvo en el Edén, tú querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. En este primer versículo, nuestro primer versículo, vamos a resaltar tres aspectos del diablo. Por un lado, que estaba en la presencia de Dios, que era un querubín grande, era un ángel que tenía cierto rango de autoridad. Y el relato nos señala que era un ángel hermoso, que tenía una hermosura y se corrompió. Y también tenía sabiduría, producto del esplendor que este ángel tenía. Entonces, estos son los primeros indicios que queremos que vamos a detallar en este estudio, conociendo las 10 características del enemigo. Primero vamos a identificar lo siguiente, que de acuerdo al libro de Ezequiel, como acabamos de leer, vamos a resaltar dos aspectos. Uno, que el diablo, Satanás, se enalteció su corazón a causa de la hermosura. O sea, el primer elemento es que él no es feo, horrible, con cuernos, como nosotros lo hemos evidenciado, hemos creído en la historia, sino que no hay ningún versículo en la Biblia que señale que a él le crecieron cuernos o su apariencia cambió. Lo que sí, él estaba en la presencia de Dios, fue expulsado, pero eso no quiere decir que su hermosura se haya desfigurado. Entonces, este es un primer elemento de que el diablo es bello, es bonito, de acuerdo a su formación externa, porque no hay ningún versículo que nos diga lo contrario. Entonces debemos primeramente entender eso, que si el diablo se nos presenta horrible, feo, se nos presentara eventualmente con cuerno, y nosotros tomaríamos las armas, estaríamos atentos, porque hoy lo podemos identificar, pero él no es así. Él entra de una forma sutil, entra a través de una hermosura ficticia. Y segundo elemento es la sabiduría, o sea, era un ente inteligente, un ente sabio, un ente astuto. Entonces, nuestros dos primeros elementos que vamos a describir: primero, la hermosura del diablo, tenemos que reconocerlo porque está en la escritura, y es una de las estrategias que tiene. Una es hacer creer que no existe, dos, que él es feo, pero porque es astuto, es muy hábil en su inteligencia. Dos elementos para conocer a nuestro enemigo. Estamos conociendo al enemigo. Usted debe identificar con quién está peleando. Dos, seguimos en nuestro estudio buscando las características del enemigo. Como dos, vamos a leer en Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Este es el relato cuando Jesús fue tentado por el diablo 3 veces, y después que termina, dice en Lucas 4:13, y se apartó por un tiempo. También quiero leer en Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y luego en Job 1:2 leo: aconteció que otro día, ¿cierto? El relato dice que se presentaron los hijos de Dios y entre medio estaba Satanás, y nuevamente se produce un diálogo, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, aquí tenemos un elemento concreto, que el diablo vuelve una y otra vez, como lo hizo con el Señor Jesús, la tentación 3 veces, y al final, cuando termina,
se apartó por un tiempo. No indica que va a regresar, hostigando de diferentes maneras. Y en Job, en el relato del libro de Job, tenemos dos elementos que Jehová le pregunta a Satanás y dice de andar rodeando la tierra, de andar por ella, dando vuelta. Porque en el Job 2:1 dice, aconteció que otro día. Entonces, eso es uno de los elementos que vamos a identificar. El constante es constante en su hostigamiento. Una y otra vez vuelve. Continuando con las características, podemos relatar también el de Mateo 12, 43-45. Entonces dice en el relato cuando son liberados, ¿cierto?, una persona respecto a un espíritu inmundo que tenía, el relato dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Nuevamente, otro versículo que nos avala que el diablo, su hostigamiento es constante, vuelve donde estuvo, en los lugares, en las personas que él ha hostigado, se ha posesionado de ellos. Él vuelve nuevamente y a encontrar puertas abiertas, por supuesto, él entra con otros espíritus inmundos. Aquí estamos viendo toda la estructura de Satanás. No es que sea Satanás mismo el que se mete, él tiene unas huestes, tiene miles de huestes. Entonces, es su forma de actuar. Recordemos que el enemigo tenemos en la cabeza que acabamos de hablar, pero tiene un montón de huestes que es las que hacen este aspecto operativo. Vamos a continuar en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este es otro elemento. Los dardos no son físicos, por supuesto, no van a las piernas, a la espalda, van a la mente, a menoscabar a la persona, a deprimir, a crear la tentación en la mente. Leemos en Nehemías 4:1-3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, recordemos que estamos hablando de Nehemías, cuando fue a construir los muros de Jerusalén, este Sanbalat era una autoridad, un gobernador, por supuesto aquel entonces, en ese sector, en esa zona. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Imagínense lo que tiran, estos eran autoridad, ¿cierto? Eran gobernadores, administradores de ese lugar. Entonces, ¿cómo se sentía el pueblo? ¿Cómo se sentía lo que escuchaban estos mensajes de parte de la autoridad? Iban directo a menoscabar, a deprimir, a tratar de que la persona pensara en esto. Porque en otras palabras, si alguien a usted le dice, mira lo que está haciendo es inútil, está levantando un proyecto para Dios, haciendo esto, lo otro, y empiezan a decir palabras similares, usted piensa, da vuelta y empieza a desanimarlo. Son dardos de fuego del maligno. Y por ende el Señor nos dice en su palabra en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Él nos manda a pensar en qué debemos ocupar nuestro tiempo, en pensar cosas justas, honestas, cosas dignas, cosas de alabanza. ¿Por qué? Porque el diablo, con su dardo de fuego, nos ataca constantemente a nuestra mente. Ahí donde trabaja, ahí donde se desenvuelve, produciendo a través de mensajes, palabras, que nosotros nos deprimamos y estemos deprimiéndonos y cayendo. Leemos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Este es
uno de las características más importantes, que es padre de mentira. Sabemos que es homicida, es desde el inicio de los tiempos hasta los días de hoy, y no cesará de quitar ese deseo de sacar a los cristianos o al inconverso para que se pierdan en el infierno. Es un padre de mentira. Hace creer que el infierno no existe. Hace creer que la salvación no se pierde, aunque yo peque una, otra y otra vez, no se pierde, haciendo creer al mundo que sí. No, es un costo que hay que pagar. Es un principio que hay que determinar, que el diablo es un mentiroso y tergiversa gran parte del evangelio a personas que utiliza para poder sembrar la duda, corrientes falsas, falsa filosofía, porque es un padre de mentira. Seguimos, vamos al 6. En 1 Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Busca al más débil. Es importante destacar lo siguiente: los leones, dentro de su formación animal, ellos atacan a través de un arte. No es cosa llegar y atacar. Ellos se colocan en el pasto, en la maleza, quietos por horas, por mucho tiempo, sin mover nada, esperando a la presa cuando la tienen ahí cerca. Ocupan inclusive engaño. Hay información que ellos hacen algo por un lado del ganado para que todos se pongan atentos allá, engañan al ganado y por otro lado atacan. Esa homologación es con el diablo. Él anda como león rugiente, está ahí atento a quien devorar, ya sea al más débil o por el lado más vulnerable. Él está pacientemente dando vuelta una y otra vez, esperando a quien devorar. Entonces, estos elementos buscan la debilidad, buscan al más débil. Seguimos en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por supuesto, sabemos que, no obstante que él es una persona que hace mentira, es malvado, es homicida, él se disfraza como ángel. Él tiene apariencia, trata de aparentar algo. Sabemos que bíblicamente la luz, la verdad y Jesucristo es uno, es lo mismo. Pero él se trata de disfrazar como ángel de luz, haciendo creer que él es la verdad, haciendo creer que él es la luz. Se disfraza como ángel de luz para entrar más fácil a las iglesias, haciendo creer que en él está la verdad. Cambia de apariencia, nunca va a la pelea de frente a frente, sino va por aparentando alguna otra cosa. 7, elemento número 7. Vamos al número 8. Otra característica la vemos en Lucas 4:2-3, cuando Jesús nuevamente, leo el relato cuando es tentado en el desierto por Satanás. Leo: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Este relato, que lo conocemos, donde el Señor Jesucristo ayunó por 40 días, al final dice: pasados los cuales estos 40 días tuvo hambre. Entonces el diablo no se presentó en el día 10, en el día 20, ni en el 30. Y tampoco se presentó con agua. Se presentó con dos elementos importantes. Primero, en el tiempo preciso y conociendo la necesidad. Es un tentador neto. Tienta en el momento preciso. No tienta en el lugar inadecuado, ni con lo que usted no necesita. En este caso nos muestra que es un tentador, sí, pero fíjese bien, en el momento preciso y con lo que nosotros necesitamos, con la necesidad concreta, y diciéndole ahí: si eres hijo de Dios, mintiéndome encima, sabiendo que es hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En el lugar, en el momento y con lo que nosotros necesitamos. Es la octava característica que tiene. Leo en Lucas 8:11-12. Esta es pues la parábola, la semilla de la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean
y se salven. Es evidente que el diablo trabaja con los que se quieren acercar a Dios, porque el que lee la palabra es alguien que va a conocer a Dios, el que quiere conocer a Dios. Entonces él impide que se conozca a Dios a través de diferentes formas. Aquí en esta parábola nos muestra que a aquellos que escucharon la palabra, que cayó parte de la semilla, viene el diablo y se las quitó del corazón. ¿A quién se los quitó? Al que trata de conocer a Dios. Entonces no se preocupa del que no tiene la palabra, porque de él se preocupa del que está conociendo a Dios. Ellos que están aquí como queriendo saber algo de Dios, viene el diablo y le quita de su corazón la palabra. Simplemente, como es homicida, para que no crean por primeramente y luego para que se salven, para que mueran. Elementos importantes en el noveno característica del enemigo, que no conozca el ser humano la palabra de Dios. Y la última, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Este es el relato de Job, cuando Satanás se presenta a Dios y hablan sobre Job. En este relato de Job, Satanás va a hacer lo que quiera con él, porque el mismo Señor Jesucristo le dice, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Le entrega a Job a Satanás. Entonces sabemos que en el relato donde Job era un siervo de Dios y Satanás le dice que bueno, él te sirve y es bueno contigo porque tiene mucha riqueza, todo lo que tiene, o sea, ¿quién no te serviría así? Pero quítale todo. Entonces Jehová le dice a Satanás, bueno, tócalo, ahí tienes todo lo que te lo paso, pero le dice, pero solo no pongas tu mano sobre él. ¿Qué es lo que hizo? En Job 1.15, los sabeos mataron los criados. En 1.16, fuego de Dios cayó del cielo. Fue el sirviente a decirle a Job, ¿qué pasó? Fuego de Dios cayó del cielo, decía el sirviente. En Job 1.17, los caldeos mataron. En fin, o sea, utilizó pueblos, utilizó fuego, utilizó un gran viento que azotó la casa y la destruyó. O sea, el diablo tiene poder, pero un poder limitado, porque la palabra lo dice. Solamente no pongan la mano sobre él. O sea, ahí te lo entregó, pero solamente le dice Dios, hasta aquí nomás. No pongan la mano sobre él. Interesante que, porque era un gran querubín, un protector, donde partimos leyendo el estudio, entonces él tiene poder, pero un poder limitado. Pero no nos olvidemos de eso, que es poderoso. Él también nos hace creer que no tiene poder, pero no, tiene poder porque así lo dice la Escritura. Y aquí tenemos un ejemplo en donde la Escritura señala que mató a los criados a través de un pueblo que influyó, a través de fuego que hizo caer del cielo, los caldeos, viento inclusive. También leemos en este mismo sentido en Job 2.26, y Jehová dijo a Satanás, he aquí le está en tu mano, mas guarda su vida. Porque vuelve nuevamente el relato, vuelve nuevamente como es constante, y le dice, bueno, ya le quitó todo, pero ahora Dios le dice, mira, vuelve, pero más guarda su vida, no lo mates, le da todo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová en Job 2.7 e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Detrás de una enfermedad como es la sarna, es el autor, ¿cierto?, que permitió que la sarna se le cubriera el cuerpo a Job. Entonces tiene poder. Él pudo herir a Job con una enfermedad, pudo herir con esta sarna maligna a todo su cuerpo. O sea, tiene poder, pero un poder limitado. En síntesis, si pudiéramos resumir las 10 características, número 1, él es muy astuto e inteligente, busca el momento preciso. No nos olvidemos que él es, lamentablemente, es hermoso, él desde su creación, y él, a través de su apariencia, él entra muy sutil, nunca va a entrar de frente como enemigo, sino entra muy sutil a hurtar, recuerden, a hurtar la paz, el gozo. ¿Por qué? Porque entra muy suave. Es constante en su hostigamiento, ya lo hemos visto, no se cansa.
trabaja solo en la mente, tira dardos de fuego, trabaja en la mente una y otra vez. Es el mentiroso más grande del mundo, porque todo lo tergiversa. A lo malo hoy día se le dice bueno. Aquello que trata de hacer las cosas de Dios, él lo hostiga a través de mentiras, que no va a prosperar, que está trabajando en vano, etc. Busca siempre al más débil o alguna debilidad que tenga el cristiano. Cambia de apariencia, nunca va de frente, como he dicho, cambia de apariencia de una u otra manera. Es un tentador innato en el momento y con la necesidad que nosotros tenemos. Impide, por supuesto, su finalidad número uno, que el ser humano se salve y conozca la palabra de Dios. Y finalmente, no olvidar que Él tiene poder, pero un poder limitado. Dios está, por supuesto, poderoso, no lo permite. Si Dios lo permite, Él lo va a hacer, pero tiene un poder, y es un poder que es limitado. Pero los hijos de Dios, por supuesto, somos más poderosos en Cristo Jesús. Quiero terminar con un ejemplo para que veamos el patrón que él utiliza, que está en Génesis, donde nosotros podemos identificar, de acuerdo al relato de Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta cuando se le presentó a Eva, o sea, con una apariencia distinta. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, o sea, le habló a Eva, él partió, como lo hizo con Jesús en la tentación, él parte tentando, cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, o sea, Dios ha dicho, o sea, coloca en duda, le coloca la duda, Dios dijo esto, Dios te dijo esto, o sea, coloca en duda. Y por supuesto que es mentiroso porque Dios no dijo que comiera de todo, que no comiera de todo el árbol. Dice acá, no comáis de todo árbol. No, es una mentira, le dijo que no comiera solo de este árbol. Entonces, aquí vemos su patrón, cambia la apariencia, él el primero que habla, coloca la duda, coloca con mentira. Y leemos en Génesis 2.3, y la mujer respondió, lamentablemente Eva entró con comunicación con el enemigo. Primer error. Y dice, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva le agregó algo que Dios no había dicho, y ni le tocaréis. Entonces entra en el juego, toma comunicación, entra lentamente en el juego con el enemigo. Sigo leyendo en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo, o sea, volvió la serpiente al ataque. Ya sabemos que es así. Vuelve una y otra vez. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por otro lado, no moriréis. Está mintiendo nuevamente porque sabemos que Dios lo había dicho. Y seréis como Dios, o sea, miente nuevamente, o sea, por comer un fruto va a ser como Dios, o sabiendo el buen y el mal va a ser como Dios. Eso no es Dios, Dios es mucho más que eso, mucho más. Eso no es, está mintiendo, seréis como Dios. Tres elementos que nuevamente se vuelven a repetir una y otra vez. Es un mentiroso, padre de mentira. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Utiliza los sentidos, por supuesto. Le mostró, le dio, la mujer vio, y el árbol, dijo Eva, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, hizo creer a la mujer algo incorrecto, que comiendo de eso iba a alcanzar sabiduría. O sea, no es tan malo hacer esto. Es como un camino cortito, ¿cómo soy sabio? No, las cosas del diablo son a corto plazo, los de Dios son a largo plazo. Esto no se nota pasar nada. Hizo creer lo incorrecto. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Usó a Eva para engañar a Adán. No fue Adán, él fue a Eva, engañó a Eva, ya la había metido en su cuento. Usó a Eva para engañar a Adán. Claramente podemos identificar todas las artimañas que tiene el enemigo para atacar en uno de los ejemplos bíblicos. Por lo cual, conclusión del estudio, el diablo ataca permanentemente. Estamos conociendo al enemigo, que es inteligente, astuto.
tenemos que saber también que siempre busca el lado más débil o el lado más vulnerable. Otra conclusión es que tiene diferentes formas para abordar a los cristianos. Tiene varias. Hemos conocido algunas. Si no puede entrar por acá, entra por otra. Si ve que está cerrado, busca por otro aspecto. Busca por un familiar, un vecino, un amigo. Él no se cansa. Él tiene diferentes tácticas. Y finalmente, trabaja especialmente en la mente. Ahí donde a través de los sentidos, la publicidad, las comunicaciones, lo que el mundo es de él, el mundo le pertenece. Entonces trabaja especialmente en la mente del cristiano. Le quita el tiempo, que su mente se agobie de otras cosas más que las cosas de Dios. Tenemos tiempo para todo, pero tiempo para Dios, Él lo reduce, nos agota, para que nosotros no tengamos tiempo ni de pensar, ni de leer, ni menos meditar en las cosas del Señor. Pero no olvidar que de acuerdo a 2 Corintios 10:4, dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No olvidar, estimados y queridos hermanos, que el diablo está vencido. Así que las armas de nuestra milicia, recordemos que no son carnales, no son físicas. Nosotros solo no podemos pelear. Simplemente tenemos que hacerlo con nuestro Dios Todopoderoso. En una de las cápsulas que vienen más adelante, hablaré respecto a las armas que tiene el cristiano para enfrentar al enemigo. Que Dios nos bendiga, nos dé fuerza para seguir luchando en este mundo. Bendiciones.